Bienvenidos a esta exploración a fondo. La misión que tenemos sobre la mesa el día de hoy es analizar una obra muy particular, el libro La abundancia en tus manos de Adriz Rodríguez. Y pues la meta central de este análisis es descubrir cómo la verdadera abundancia y la prosperidad, no se reducen simplemente a un saldo en una cuenta bancaria o acumular bienes materiales. Hola, exacto. Es que va mucho más allá de eso. Es un estado integral, un equilibrio donde, fíjate, lo material se fusiona totalmente con lo espiritual. Y creo que es un tema que le va a resonar a mucha gente. Sí, estoy seguro. Y para arrancar, vamos a desempacar esto con una imagen. Haz de cuenta, imaginemos por un momento a una persona que camina por un pasillo larguísimo. Ve su objetivo claramente al fondo, corre hacia él con toda la energía del mundo y, de repente, ¡pum!, se estrella de frente. ¡Ay, durísimo! Sí, y lo peor es que voltea y no ve nada. Exacto. No hay nada ahí. O al menos nada que se pueda ver a simple vista. Es, un muro de cristal. Y te quedas pensando, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, esa imagen del muro de cristal ilustra con una precisión de verdad milimétrica lo que ocurre en la arquitectura de la mente humana. Porque a nivel cultural existe esta tendencia a pensar que el éxito o la prosperidad son como fórmulas matemáticas, ¿no? Una ciencia exacta. Ajá, como si dijeras 2 más 2 y ya eres millonario. Sí, tal cual. Sin embargo, en la práctica, los mayores obstáculos no son la inflación, ni las crisis económicas globales, ni siquiera la mala suerte. Son precisamente estas barreras invisibles. Se trata de creencias limitantes, estructuras de pensamiento que se instalaron en la psique durante la infancia. Claro, desde que uno es niño y ni cuenta se da. Sí, o sea, por más esfuerzo físico que uno haga, ese muro de cristal no te deja pasar. Y creo que es vital poner este tema bajo la lupa en el contexto actual, ¿verdad? Porque resulta muy fácil observar el entorno que está lleno de estrés crónico, de esta hiperproductividad, de notificaciones constantes en el teléfono, y llegar a la conclusión de que la prosperidad es una carrera de desgaste. Exacto, una carrera donde parece que solo sobrevive el que menos duerme. Sí, y eso es súper tóxico. Por eso este texto resulta tan pertinente, porque ofrece un antídoto contra esa frustración. No se trata de dar fórmulas mágicas para hacerse millonario de la noche a la mañana, sino de destilar herramientas exactas para dejar de perseguir una validación externa y empezar a construir una abundancia desde los cimientos internos. Y para lograr ese cambio de paradigma, mira, el texto propone que se necesita un sistema operativo mental completamente nuevo. Y la autora estructura esta reprogramación a través de un marco de referencia muy claro. Es un acrónimo que sostiene toda su filosofía, que es la palabra ARCO. Arco. A ver, desmenucemos eso porque suena que es la base de todo. Sí, es la estructura fundamental. Cada letra de ARCO representa un pilar indispensable. Hablamos de la A de acción consciente, la R de responsabilidad interna, la C de crecimiento continuo y, finalmente, la O de optimismo activo. Ok, o sea, si vamos a cambiar el sistema operativo de nuestra mente, supongo que el primer paso es asumir el control de la computadora, y ahí es donde me llama la atención la R de responsabilidad interna, porque choca de frente con un concepto muy arraigado que es la culpa. Uy, sí, la culpa es un tema enorme ahí. Es que es una distinción que cambia las reglas del juego por completo. Si lo analizamos desde la psicología, la culpa es una emoción que mira estrictamente hacia el pasado. Su función principal es buscar un verdugo, ya sea castigarse a uno mismo o culpar al entorno. Buscar a quién echarle la bolita. Exacto. Y el resultado de la culpa es la parálisis. Cuando alguien se instala en la culpa, asume este papel de víctima frente a las circunstancias. Pero la responsabilidad interna, en cambio, es una postura que está orientada hacia el presente y hacia el futuro. O sea, te devuelve el control. Totalmente. Significa aceptar que, si bien es imposible controlar todas las variables que la vida te avienta, siempre se conserva el control absoluto sobre cómo responder a ese estímulo. La responsabilidad no busca culpables, busca soluciones, te devuelve el poder de acción. Y fíjate que esa necesidad de recuperar el poder nos lleva directo a esas creencias limitantes infantiles que mencionábamos al principio. Pensamientos muy comunes, o sea, cosas que la gente escucha como el dinero corrompe a la gente, o desear más es un acto de egoísmo, o incluso que la resignación es una virtud muy noble. Sí, el clásico de pobre pero honrado.
Ese mero. Y funcionan exactamente igual que las aplicaciones de fondo en un teléfono celular. Haz de cuenta. Son esas apps que no están abiertas en la pantalla principal, pero que operan en silencio, ¿no? Consumiendo el plan de datos y drenando la batería sin que el usuario se dé cuenta. Qué buena analogía, porque de verdad te drenan la energía vital. Y hasta que el teléfono simplemente se apaga a mitad de la jornada. ¿Te das cuenta? Pero el problema aquí es, ¿cómo se desinstala una creencia que lleva operando en silencio por 30 años? Digo, no existe un botón de borrar en el cerebro humano. Bueno, la forma de desinstalar esas aplicaciones ocultas es precisamente a través de la primera letra del método, que es la A de acción consciente. Porque, a ver, el cerebro humano está diseñado para ahorrar energía, por lo que automatiza la gran mayoría de las decisiones y reacciones. Ese es el famoso piloto automático. Claro, para no pensar en todo lo que hacemos cada segundo. Exacto. Entonces, la acción consciente requiere un esfuerzo deliberado para pausar ese automatismo. Cuando surge una emoción de escasez o miedo, la técnica consiste en atrapar el pensamiento en tiempo real, observarlo y cuestionar su validez antes de actuar. O sea, es interrumpir el patrón justo cuando está pasando. Sí, sí. En lugar de reaccionar desde el miedo heredado, se elige deliberadamente un paso que nutra este objetivo de abundancia, es decidir conscientemente en el momento. Entiendo. Pero, digo, para que esa desinstalación no sea temporal, para que la app del miedo no se vuelva a instalar sola a la menor provocación, debe entrar en juego la C del acrónimo, supongo, que es el crecimiento continuo. Porque, pues de nada sirve borrar un programa obsoleto si no se actualiza el sistema completo. Totalmente de acuerdo. El crecimiento continuo es el mecanismo de mantenimiento de toda esta estructura mental. El libro subraya que la mente, pues al igual que un músculo, se atrofia si no se expone a nuevos estímulos. Si no la usas, la pierdes. Exacto. Leer perspectivas diferentes, adquirir nuevas habilidades o simplemente, cuestionar las propias verdades absolutas genera una plasticidad cerebral que impide que las viejas creencias limitantes vuelvan a echar raíces. Ese crecimiento constante asegura que el marco mental sea lo suficientemente flexible. Flexible para adaptarse a los cambios del entorno, ¿no? Ahora, me toca ser de abogado del diablo con la última letra, la O de optimismo activo. A ver, dime. Porque la verdad resulta muy complicado no torcer la boca ante la palabra optimismo en un mundo donde abundan los discursos vacíos. Digo, si pensamos en alguien que atraviesa una crisis genuinamente devastadora, una quiebra de la empresa familiar, un problema de salud súper severo, una pérdida irreparable, y uno llega a pedirle que aplique un optimismo activo, pues casi que roza la positividad tóxica. Entiendo perfectamente. Suena un poco insensible. Suena a exigirle a alguien que se ponga una venda en los ojos y finja que el barco no se está hundiendo, ¿sabes? Y es un escepticismo muy válido. Pero lo fascinante aquí es que la autora anticipa esa misma crítica y establece una frontera muy clara. El optimismo activo no tiene nada que ver con la esperanza pasiva ni con esta positividad tóxica que invalida el dolor humano. Menos mal, porque eso de sonríe y todo pasa por algo a veces es muy dañino. Claro, no se trata de sonreír frente a una tragedia y decir eso de todo pasa por algo. La mecánica real de este tipo de optimismo radica en separar el hecho objetivo de la narrativa de derrota permanente. A ver, explícame eso. ¿Cómo separas el hecho de la narrativa? Mira, un optimista activo reconoce la dureza de la situación. Se permite sentir la frustración o el dolor. Pero en lugar de acampar en esa emoción, de quedarse ahí a vivir, se hace una pregunta muy pragmática. Se pregunta, con los recursos limitados que tengo en este momento exacto, ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar hoy para no quedarme paralizado en el suelo? O sea, un paso microscópico pero hacia adelante. Ajá. Es una visión orientada hacia el futuro que se ancla en el presente mediante acciones súper chiquitas. Es, en esencia, resiliencia puesta en movimiento continuo. Resiliencia en movimiento. Fíjate que esa definición le quita todo el barniz místico, como toda la cursería, y lo vuelve una herramienta táctica real. Sí, lo aterriza muchísimo. Bueno, imaginemos que la estructura ARCO ya está funcionando. Se toman acciones conscientes, se asume la responsabilidad, hay crecimiento y hay optimismo activo. Pero aquí suele aparecer un muro gigantesco contra el que choca muchísima gente. La frustración aplastante cuando los resultados no son inmediatos. Uy, sí, la trampa de la inmediatez. Es que la cultura actual nos condiciona a esperar que la abundancia sea una línea recta perfecta.
Si se invierte esfuerzo hoy, la gente exige la ganancia mañana a primera hora. Y ese es uno de los choques de realidad más fuertes que plantea el libro, porque la premisa es tajante. La abundancia no opera bajo principios de linealidad humana, sino bajo ritmos cíclicos, ritmos idénticos a los de la naturaleza. Y el libro detalla 4 fases ineludibles, ¿no? La siembra, el crecimiento, la cosecha y la renovación. Exactamente. Y el gran conflicto surge porque el nivel de impaciencia actual hace que se pretenda saltar de la siembra directo a la cosecha permanente. Y, lo que es peor, se considera a la fase de renovación, que es como el invierno donde todo parece estar muerto y descansando, se le ve como un fracaso rotundo. Hay una anécdota en el texto que ilustra esta trampa de la impaciencia de una manera muy visual. Es el caso de Elena, una diseñadora de interiores. Ah, sí, la historia del jardín. Esa misma. La historia cuenta que ella estaba al borde del colapso emocional, lista para abandonar su profesión por completo. Había invertido en su educación, preparó un portafolio impecable, lanzó sus servicios y, pues, los clientes grandes simplemente no aparecían. Y para ella, la falta de resultados lineales significaba que su trabajo no servía. Hasta que recordó un detalle fundamental sobre el jardín de su abuela. Tardaron 3 años completos en dar su primera flor. Imagínate la paciencia. 3 años. Y ese es el punto clave. La abuela le explicó en su momento que durante esos 3 años el rosal no estaba defectuoso, ni estaba inactivo. Lo que estaba haciendo era construir un sistema de raíces subterráneo lo suficientemente profundo y robusto para poder sostener el peso de las rosas en el futuro sin que el primer viento arrancara la planta. Y al recordar esto, fíjate, Elena entendió la metáfora aplicada a su propia vida. O sea, comprendió que no estaba fracasando, simplemente estaba atravesando su propia etapa de crecimiento invisible. Necesitaba anclarse bien antes de poder sostener el peso del éxito comercial que buscaba. Es que echar raíces toma tiempo, y para evitar que esta idea de tener paciencia se quede flotando como un consejo vago o romántico, el libro aporta una métrica estructural que me pareció genial. La llama la ley del 3 y el 7. Sí, funciona como un termómetro para calibrar si de verdad se está respetando el ciclo natural o si se está intentando forzar la realidad a golpes. A ver, aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Exploremos esa métrica, porque suena que puede malinterpretarse muy fácilmente. La regla del 3, según el texto, sugiere que si después de 3 intentos algo no avanza, hay que detenerse. Pero si alguien intenta levantar un negocio 3 veces y falla, ¿no se supone que la perseverancia dicta intentar una 4ª vez? Es una duda súper común. Digo, ¿cómo se miden esos 3 intentos sin caer en la tentación de rendirse prematuramente antes del primer obstáculo que se ponga difícil? Mira, la trampa allí está en la definición de intento. La regla del 3 no significa hacer exactamente la misma acción equivocada 3 veces seguidas y luego rendirse diciendo, bueno, ya lo intenté. Claro, eso sería locura. Exacto. Se refiere a realizar 3 abordajes conscientes y fundamentalmente distintos. Si se cambia la estrategia, se altera el enfoque y se ajustan las variables en 3 ocasiones separadas y el proyecto sigue encontrando una resistencia infranqueable, entonces es un indicador real de que el entorno o el momento simplemente no son los adecuados. O sea, es una señal del sistema para pausar y redirigir la energía. Sí, no es una invitación a la debilidad ni a rendirse, es inteligencia táctica. Entendido. Son 3 intentos con variables diferentes. Y la contraparte es la regla del 7, que habla de la maduración. Menciona que muchos procesos necesitan 7 unidades de tiempo, ya sean 7 días, semanas, meses o hasta años, para consolidarse y arrojar manifestaciones palpables de éxito. Exacto, es darle el tiempo al ciclo. Pero esto abre otro debate bien interesante. ¿En qué punto se cruza la línea entre aplicar la regla del 7 siendo verdaderamente perseverante y convertirse en un necio obstinado que se niega a aceptar que su idea nomás no funciona? Es una línea delgada, pero el texto resuelve esa tensión filosófica introduciendo la analogía de un marinero en mar abierto. La meta del marinero es llegar al puerto y la perseverancia consiste en mantener ese destino fijo, ¿no? Ajá. Un navegante perseverante no abandona el barco ni se lanza por la borda ante la primera tormenta que aparece. Sin embargo, tampoco comete la tremenda imprudencia de intentar navegar en línea recta directamente contra un viento huracanado, porque, eso destrozaría la embarcación en pedazos.
Suelta el timón rígido y ajusta las velas según la dirección del viento. Precisamente. Ajusta las velas, avanza en zigzag si es necesario, lee las corrientes y aprende de la respuesta del entorno. Esa es la verdadera perseverancia, un compromiso inquebrantable con el objetivo final, pero con una flexibilidad táctica absoluta en el cómo llegar ahí. Qué buena imagen. Y la obstinación, por el contrario, es una rigidez basada totalmente en el miedo. Es aferrarse ciegamente a un solo método y pelear contra el mal ignorando que la corriente va en sentido opuesto. El obstinado se hunde por no querer cambiar su mapa mental. Es la diferencia brutal entre la constancia inteligente y la terquedad ciega. Ahora, sabiendo que se necesita la estructura mental de Arco y que hay que navegar estos ciclos con la flexibilidad de este marinero, surge la gran pregunta que conecta absolutamente todo en el libro. El motor de todo esto. Exacto. ¿Cuál es el combustible? ¿Qué es lo que verdaderamente mueve este flujo de prosperidad para que no se detenga? Y la respuesta que plantea la autora es un golpe directito al ego transaccional de todos. El combustible es el servicio. Es dominar el equilibrio entre dar y recibir. Y si conectamos esto con el panorama general, aquí es donde el análisis se adentra en las leyes universales que plantea el libro, específicamente la ley del equilibrio universal y la famosísima ley de correspondencia. La que dice como es adentro es afuera. Exacto, es un principio hermético muy antiguo. A ver, hagamos una pausa ahí. Porque frases como es adentro es afuera, o eso de atraes lo que vibras, pueden sonar a un lenguaje muy esotérico o mágico. Y eso a veces pierde a las personas que son más analíticas o escépticas. Si bajamos esto a términos de comportamiento humano o de sesgos cognitivos, no estamos hablando simplemente de cómo el estado emocional interno altera la percepción de la realidad externa. Es una excelente forma de aterrizarlo, la verdad, porque desde la neurociencia y la psicología esto se explica a través de mecanismos reales, como el sistema reticular activador ascendente. Ok, ya nos pusimos científicos. Sí, pero es fácil de entender. O sea, el cerebro filtra constantemente millones de datos por segundo y solo deja pasar a la conciencia aquello en lo que la persona está enfocada. Si el estado interno de alguien es de escasez, resentimiento o miedo a la defensiva, el cerebro va a buscar activamente confirmar esa realidad allá afuera. Va a encontrar pruebas de que el mundo está en su contra. Exacto. Se interpretará, por ejemplo, un correo electrónico totalmente neutral de un colega como si fuera un ataque personal directo. Y eso generará un conflicto real que antes ni siquiera existía. Efectivamente, el caos interno fabricó un caos externo. ¡Wow! Por el contrario, si el enfoque interno es de abundancia y de servicio, la atención filtra y detecta oportunidades de colaboración que siempre estuvieron ahí enfrente de sus narices, pero que la mentalidad de escasez simplemente no permitía ver. O sea que ese filtro cambia por completo la perspectiva de todo. Y para calibrar ese filtro hacia la abundancia, el texto insiste muchísimo en diferenciar el concepto de trabajo del de servicio. Que, aunque en el día a día los usemos casi como sinónimos, sus mecanismos de acción son opuestos. Sí, son muy distintos. Porque el trabajo, bajo esta lupa que nos da la autora, es una transacción puramente mecánica. Se realiza una tarea específica únicamente para obtener una retribución económica y cumplir un horario. Y ya. Pero el servicio, y ojo, el servicio no anula la necesidad de cobrar. Por supuesto que no. Pero implica una actitud interna radicalmente distinta. Es esa voluntad de aportar, ¿no? Ajá, la voluntad de aportar un valor genuino que mejore la situación de la otra parte, yendo siempre un pasito más allá del mínimo indispensable. Y fíjate que ese cambio de actitud interna genera resultados externos totalmente medibles. O sea, cuando una transacción que era fría se transforma en un acto genuino de servicio, se construye confianza, se genera una reputación súper sólida y se abren redes de recomendación de forma natural. El entorno, las personas y las oportunidades simplemente responden a esa disposición de aportar valor auténtico. Y hay un ejemplo en el libro que ilustra el poder expansivo de este concepto de maravilla. Habla de un hombre que, la verdad, no pasaba por su mejor momento económico, pero decidió compartir la única riqueza que tenía en abundancia, en ese momento, su conocimiento. Una decisión valiente. Muy valiente. Empezó a enseñarles conceptos básicos de computación a los niños de su comunidad, en su barrio,
y sin cobrarles absolutamente nada. Y la mecánica de este acto de servicio tuvo un impacto doble padrísimo. Por un lado, les abrió un mundo nuevo a esos niños, que muchos terminaron encontrando su vocación en carreras de programación y tecnología años después. Les cambió la vida. Sí, por completo, pero el efecto más inmediato fue en el propio hombre que enseñaba. El acto de sentirse útil y de ver el impacto real de su enseñanza le inyectó un sentido de propósito que reconfiguró por completo su mentalidad de derrota. Es que es un reflejo perfecto de una regla estricta que rige la abundancia en este modelo. Y es que lo que se acapara por miedo inevitablemente se estanca. El conocimiento guardado o los recursos ocultos no generan ningún rendimiento. Fíjate que la autora usa una analogía para esto que es fantástica. Es como el agua estancada. Si el agua no circula, si no fluye, pierde su oxígeno, se pudre y se vuelve tóxica. Sí, huele mal y todo. Exacto. Para que el agua fresca de la prosperidad pueda entrar en la vida de alguien, primero hay que abrir las compuertas y dejar salir lo que ya está ahí adentro. Hay que crear un vacío deliberadamente. Y esto no solo aplica a grandes conocimientos o a fortunas millonarias. El libro literalmente recomienda acciones físicas y sencillas, como limpiar un closet y donar la ropa que lleva años sin usarse. Hacer espacio, literal y figurativamente. Tal cual. Porque el acto físico de soltar le manda una señal directa al cerebro de que no hay necesidad de aferrarse a las cosas por pánico a la carencia. Y eso crea el espacio psicológico necesario para que entren cosas nuevas. Y al momento de hacer ese espacio y entrar de lleno en la dinámica de dar y recibir, el texto hace una última distinción crucial sobre la naturaleza de lo que se aporta. Reconoce que, compartir valores materiales, dinero, alimento, recursos físicos, es fundamental e insustituible, porque resuelve urgencias tangibles. Claro, te cubre la necesidad inmediata de supervivencia de alguien. Exacto. Sin embargo, recalca que compartir valores espirituales o intangibles, como dedicar tu tiempo real a alguien, ofrecer tu experiencia, practicar la escucha atenta o brindar mentoría, tiene una característica única, y es que no se agota con el uso. Al contrario, se multiplica. Mantener esta balanza equilibrada entre aportar soluciones materiales y ofrecer valor humano es lo que de verdad sostiene el flujo constante de todo este ecosistema. ¡Qué profundo! Entonces, poniendo todas estas piezas sobre la mesa, la gran pregunta es, ¿qué significa verdaderamente todo esto para quien busca salir del estancamiento? Es la pregunta del millón. Pues al recorrer la propuesta de la abundancia en tus manos, queda clarísimo que la prosperidad sostenible exige un trabajo de ingeniería interna súper riguroso. Implica desinstalar de raíz esas creencias limitadas y programar el sistema con los pilares ARCO. Demanda abandonar la rabieta de la inmediatez, comprender la inteligencia de los ciclos naturales y aprender a navegar ajustando las velas en lugar de agarrarse a golpes contra el mar. Totalmente. Y sobre todo requiere activar la maquinaria a través de la vocación de servicio, entendiendo que generar vacíos es el único método infalible para permitir que la corriente fluya. Asumir este paradigma otorga, creo yo, el beneficio más alto al que se puede aspirar, el poder absoluto sobre la propia reacción. Dejar de buscar culpables externos y renunciar por fin al papel de víctima frente al mundo es, sin lugar a dudas, el acto definitivo de libertad. Es un cierre muy poderoso. Y fíjate, para dejar una última reflexión, vale la pena regresar un segundo a ese principio que desmitificamos hace un momento como es adentro, es afuera. Ajá, a ver. Sabiendo que nuestra mente actúa como un proyector, literal, que ilumina el mundo externo con las emociones que albergamos en el interior, creo que valdría la pena hacerse una pregunta muy sincera a solas. ¿Cuál sería? Al despertar mañana, ¿qué es lo primero que se va a reflejar en las interacciones diarias? Ya sabes, en los correos que se envíen en el trabajo o en las conversaciones con la familia en el desayuno. Y si ese reflejo en el exterior resulta ser de conflicto, de escasez o de irritación, el ejercicio más honesto sería preguntarse qué emoción silenciosa, qué resentimiento o qué miedo no resuelto se guardó en secreto antes de cerrar los ojos esta noche. Porque a fin de cuentas, el mundo exterior solo nos devuelve la mirada.